y ya veo. La falta de, me parece, ¿no? Hablamos del saco. Se hace lo que se puede. Sí, y más en estos tiempos la cabeza está puesta en otras cosas. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Bueno, disculpe que yo he tenido que entrar en medio de esta conversa No, un poco me gusta apasionada. escuchar argumentos. Bueno, y a todo esto, lo invitamos por, bueno, cuestiones de planes económicos, de las propuestas de los precandidatos. Pero, ¿tiene opinión formada sobre este asunto, sobre esta noticia? Formada en profundidad, no, porque ¿A usted le primero gustaba no el tuve proyecto oportunidad o de no le leer gustaba? el... ¿Perdón? ¿Le gustaba el proyecto originalmente o no le El gustaba? plan Neptuno no me gustaba, pero no tuve oportunidad de leer en profundidad. Ahora, ayer estuve en Maldonado todo el día militando de cara a la elección del domingo y tampoco tengo opinión formada en profundidad de los puntos que toca lo que dictaminó y sí suena que es como una cosa, es una medida importante, es una medida drástica. No sucede todos los días que un juez le diga a un ente público no poder firmar contratos. Es una medida drástica. Yo lo tomo como una señal de que es algo que hay que seguir estudiando con cuidado, ¿verdad? Que no es cualquier cosa, ¿verdad? Pero no tiene el Estado y los gobiernos, las instituciones, que son las sistema encargadas judicial. bueno, pero antes hay la Dinama, o sea, claro, hay organizaciones sí. que están mucho antes que tengan que llegar a judicializarse un proyecto, ¿no? Bueno, pero hay muchos proyectos que llegan al sistema judicial y es el último recurso, digamos, que tenemos esto en la órbita judicial misma, otros en la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En el Tribunal de lo Contencioso hoy por hoy tenemos ni más ni menos que el contrato que firmó el gobierno con Catón Nací por el puerto de Montevideo. O sea, que existan discrepancias, disputas, visiones diferentes sobre estas cosas, suceden y para eso está el sistema judicial en sentido amplio, ¿verdad? El Poder Judicial, el TCA, etc. Bien. Bueno, Vergara, obviamente ya con su candidatura dejada de lado, con su apoyo a Orsi, con lo que vienen siendo los actos de cierre de campaña, ¿no? De cada uno, ¿cuál sería su balance hasta el momento? Yo arrancaría con decir que me gustaría ver más calor en la ciudadanía para participar en estas elecciones internas, porque se vote al partido que se vote es un hito dentro de un proceso democrático y creo que eso tenemos todos que reafirmarlo. ¿Bechaucha la cosa? La veo un poquito más fría de lo que yo hubiera esperado. Ojalá es que en está estos frío, días y que quedan... anuncian bajo cero, sí, temperatura claro, para el fin de eso semana. es así. Yo espero que con estos días que estamos todos de esquina tras esquina repartiendo listas y con toda la propaganda a veces abrumadora en los medios de comunicación, bueno, la gente se perfile un poco más. Pero sí, lo veo todavía un poco... menos energética la cosa de lo que yo hubiera esperado o yo hubiera deseado. ¿Y qué espera? Porque vio que Carolina Cos en su acto de cierre hizo una especial referencia a eso de... apuntó contra los meteorólogos, pero en realidad eran las encuestadoras, que a veces te dicen que va a llover y llueve, y a veces te dicen que va a llover y no llueve. Por lo tanto que ya para ellos sería esto no con sus palabras, pero la cancha abierta, ¿no? Las posibilidades sobre la mesa. ¿Qué dice? Sí, yo a lo que aspiro es que el Frente Amplio tenga una gran votación que supere holgadamente los 255.000 votos que tuvimos en la elección del 2019. Creo que es la primera vez que el Frente comprende que la elección interna es importante y que es parte de un proceso único y que no es lo mismo afrontar la elección nacional con una base de 250.000 votos o con una base de 350.000 votos. Perfecto, pero insisto en la pregunta, en ese contexto y con la importancia de la votación en la interna, ¿usted cree que ya está declarada el pronóstico o puede que no llueva? No, porque en general le dan a las encuestadoras, a los meteorólogos y a los economistas, ¿no? Que digamos siempre más o menos parecido. No, yo creo que la elección no está definida. Siento, porque los márgenes de error en estas encuestas son grandes porque hay un factor clave, no es obligatoria. Aún la gente que te dice que tiene la intención de ir a votar, capaz que pasa lo que pase ese día y no va.
O sea que la elección yo creo que todavía no podemos decir que está definida. Sí siento que la candidatura de Yamandú está levemente por encima de la de Carolina, pero creo que también lo importante es que el Frente ya tiene claro y definido que vamos el domingo a definir una fórmula en la que la van a integrar Yamandú y Carolina, y que ese mismo día el Frente Amplio seguramente proclame esa fórmula. Creo que son de las lecciones aprendidas de procesos anteriores, y va a ser una fórmula potente, creo que eso es indiscutible, porque además todos los demás sectores, compañeros, compañeras, vamos a estar encolumnados atrás de esa fórmula. Yo creo que hay que ir al domingo, seguir trabajando, esperar el resultado del domingo. Nosotros como sereñistas está claro que acompañamos la precandidatura de Yamandú y somos optimistas de que el resultado sea favorable, pero la batalla fundamental es en octubre y allí vamos a estar todos atrás de esa fórmula. Y es justamente pensando en octubre y en qué modelo de país tendremos, aunque si somos realistas tampoco es que haya sido tan distinto uno del otro, ¿no? Pero justamente donde se puede marcar la cancha, más o menos, tiene que ver con las políticas económicas. Entonces, todos quieren saber los nombres de los ministros de Economía. Y que Ferreri, que Orsi, que... No, Orsi creo que... perdón, que sea que Ferreri, que Odone, sí, sí. ¿no? O sea, por ahí va la cosa. ¿Qué pasa con esos Astori vergaristas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Nunca voy a terminar de agradecerle a Manini, ¿verdad? La expresión Astori vergarismo. Igual es no, incluso complicado, en lo personal, ¿no? para mí es un orgullo que me peguen a la imagen de Danilo. Es el camino que usted quería transitar. No, y además creo que así es. O sea, está muy bien que los temas económicos sean un factor de análisis por parte de la ciudadanía para determinar y definir su inclinación política. Creo que es histórica aquella visión de cuando a veces no se comprenden por qué en una elección gana uno, gana otro, aquella famosa frase de Clinton, ¿no? Es la economía estúpida, ¿no? Sí, pero claro. no hay que ser determinista en eso, no hay que ser totalmente cuadrado, pero es un factor importante. Entonces está bien que haya preocupación sobre eso. Lo que a mí me parece increíble es que estemos en la interna del Frente discutiendo ahora eso. Ahora hay que mirar al 30, dar la pelea en el terreno político de cómo va a estar conformada la fórmula y no entrar en las características que a veces son más personales que de visión. Yo creo que son diferencias más funcionales a la oposición, hoy oficialismo. El enfoque astorista de la conducción económica, entiendo yo, ha penetrado con esfuerzo, con mucha discusión, con angustias, pero después de 20 años yo creo que ha penetrado bastante en prácticamente toda la estructura del No va a Frente. haber 2 ministerios de Economía. Sería un error enorme, lo mismo que plantearnos lógicas de gobierno en disputa, porque esas son típicas cosas que alguna gente piensa o realiza cuando siente que las elecciones están ganadas para siempre. Y acá ni esta está ganada y mucho menos para siempre. O sea, el entender que tenemos que llegar a la elección nacional con unidad de verdad y no estar diciendo, bueno, porque si aquella dijo que mi candidata tiene tal debilidad, entonces yo ahora digo que el que él piensa que va a ser el ministro de Economía tiene tal otra debilidad. No es en eso en que los frente amplistas tenemos que embarcarnos en esta etapa. Vio que Juan Castillo sí aventuró una opinión, ¿no? Sobre el ministro de Economía. Se está refiriendo directamente a me estoy refiriendo a ese tipo de expresiones, ¿verdad? Ahora es la hora de salir a doblar listas, a ensamblar listas, a repartir listas y a ganar la elección. Pero el lunes, Vergara, si me permite, el Frente Amplio va a tener que tomar otra decisión detrás justamente de las políticas económicas, porque si se firma, si se alienta o no a la firma, o si justamente se llama a no firmar el plebiscito, eso sí es una medida y una decisión por la línea de la economía que va a ser muy trascendente para el país. Sin duda que es muy trascendente el tema del plebiscito. Quiero hacer 2 referencias. Primero, nosotros con Yamandú, cuando decidimos acompañar su candidatura, lo hicimos en base
a un documento de acuerdo. Y en ese documento decía clarito que la conducción económica y el orden económico no podía tener confusiones. Y lo aclarábamos públicamente. Esto significa nada de dos equipos económicos, nada de gobiernos en disputa. Discutamos todo lo que haya que discutir a nivel de gobierno para definir una orientación que creo, vuelvo a decir, que hay ciertas cosas que están instaladas, ¿no?, del orden macroeconómico que implica sostener algunas cosas que vienen de lejos y algunos cambios claros, importantes con respecto a la política económica actual. Lo segundo, sí, el plebiscito es un tema muy importante, pero el Frente Amplio no tiene que volver a reunirse necesariamente para redefinir. El Frente ya tomó una decisión. Pero esperan, la gente espera que se pronuncie, ya está pronunciando Carolina Cose, por ejemplo. Pero estamos que va a ser hablando... eventualmente la vicepresidenta, con lo cual no es menor saber qué piensa, ¿no? Sobre Me habrán el tema. escuchado decir que yo entiendo que todos aquellos que podíamos aspirar a cargos de esa naturaleza deberíamos expresarnos sobre los temas relevantes que hoy están sobre la mesa y ni que hablar que el plebiscito es uno de ellos. Pero el Frente ya ha tomado posición. Bien. El Frente dijo clarito, no nos gusta la reforma que aprobó el gobierno, es injusta, toda la carga cae en los hombros de los trabajadores. El camino que aprobó el Frente por unanimidad fue, obviamente, cambiar el mapa político, ganar la elección, ir a un diálogo nacional y allí procurar, en diálogo en el sistema político y con las organizaciones sociales, un nuevo sistema por la vía legislativa. Ese es un acuerdo unánime del Frente. En paralelo aparece el plebiscito y algunos sectores del Frente ven también el camino del plebiscito como válido y el Frente otorgó, creo yo de manera realista, otorgó libertad de acción. Aquellos sectores o compañeros, compañeras que deseen también acompañar el camino del plebiscito lo pueden hacer sin violentar resoluciones del Frente Amplio. No creo que, por más que ahora no es solo el domingo, es también, bueno, cuando se diga están las firmas, que da toda la impresión de que van a estar. Sí. El Frente no tiene por qué. ¿Por qué vamos a cambiar los sectores y los Frente Amplistas de postura por el hecho de que estén las firmas? Nuestra postura sobre el plebiscito y sobre la papeleta sigue siendo la misma. Nosotros en particular no la acompañamos ni la vamos a ensobrar. Permítame. Fernanda. No, es que comparto los argumentos que no son los que comparte Carolina Cose. ¿Qué se juega el Frente Amplio en esta interna? ¿Da lo mismo que gane Yamandú Orsi o que gane Carolina Cose? No, nunca da lo mismo porque las improntas personales de los presidentes importan. Pasa en el Frente y pasa en cualquiera de los otros partidos. Imagino que cada uno en cada partido tiene claro de que no es lo mismo que gane uno u otro. Pero el Frente tiene algunas ventajas en eso. Primero, tiene un programa común que los demás partidos no tienen. Y si bien desde el programa siempre puede haber variantes e improntas, hay una columna de visión y de orientaciones que las tenemos que respetar todos, estemos donde estemos. En segundo lugar, el gobierno va a ser del Frente Amplio, en el sentido de que importa la impronta de quién va a ser el presidente o la presidenta, pero está claro que por la forma en que opera el Frente Amplio y por cómo operamos también en el terreno parlamentario, bueno, el gabinete, los organismos, el Parlamento, lleva a que esté permanentemente en el Frente Amplio el eje de decisión. Yo no minimizo ni mucho menos, vuelvo a decir, la impronta y el rol y el peso a quien le toque presidir, ¿verdad? Pero tampoco nos asusta demasiado. Acá en los gobiernos del Frente ganó Tabaré, después ganó Pepe, después volvió a ganar Tabaré y parecían dos figuras que estaban, no sé, en las antípodas no, pero que eran muy distantes. Y bueno, y el Frente Amplio logró encauzar políticamente una orientación propia que no era ni la de Tabaré, ni la de Pepe, ni la de Danilo, ni la de nadie en particular, sino
una síntesis de esa visión. Bien. Bueno, Alfredo. O sea que no perdón. cree eso que menciona Mujica y Topolansky de que con Carolina se pierde el gobierno. No, yo no hago ese tipo de consideraciones por la misma que decía hoy con respecto al tema de los Coherencia. posibles ministros. Está bien. No es en esa que tenemos que entrar porque creo que los dos, Yamandú y Carolina, son imprescindibles hoy para conformar esa fórmula que nos lleve a un triunfo en una elección que, vuelvo a decir, está muy peleada. Alfredo. Muy conciliador, Mario, pero no importa. No, sí, lo pensé. Vos querés ver sangre. No, yo quiero, No, sí lo pienso. yo quiero analizar la realidad tal cual es. Son muy diferentes, Bueno. uno y otro, no tiene nada que ver. Y yo creo que hay, sin duda, un acuerdo generalizado en el frente con respecto a lo que es los grandes parámetros de la economía. Creo que en eso marcó la cancha Danilo y todos. Y vos y todo el equipo, ¿no? Lo marcaron, aún con el gobierno en disputa que hubo en la época de Mujica. Pero hay énfasis diferentes. Y Olesker está diciendo, hay énfasis diferentes y es lógico. Es decir, Tabaré decía, prefiero darle un vaso de leche a un niño que tapar un pozo. Alguna gente optó por hacer un ante la arena en lugar de una represa de Casupá. Por ejemplo, son diferentes visiones y no tienen nada que ver la presidencia de uno o la presidencia del otro. El tema es... Merece un cargo, ¿no? Perdón. Merece un el carguito, tema, ¿no? el tema Sobre es... todo porque veo que tiene la realidad en un puño. No, la realidad no. Yo hago análisis de lo que pasó y lo que puede llegar a pasar. Entonces, a mí me parece que es muy importante marcar de que a nivel macroeconómico el Frente lo respeta todo, porque nadie es bobo, ¿no? Nadie va... Pero que el rol de las empresas públicas, el rol de las inversiones, el rol del gasto, etc. Los impuestos. Hay diferencias. Sí. Hay diferencias y creo que ahí la impronta que puede dar quien marque la línea económica es muy importante. Yo Que agregaría las para improntas- terminar, si me Las permite la improntas pregunta. son importantes, es lo que yo estaba diciendo, pero en el frente también esos diferenciales se acotan porque hay una estructura y hay un programa y hay una forma de actuar. pero ese programa A veces. único no está fraguando y disimulando diferencias que después van a generar problemas de gobernabilidad, por ejemplo. No creo, eventualmente? porque primero siempre es mejor tener un programa único que acote cosas a no tener ninguno, que es lo que Más pasa en los demás programática. partidos. Pero además, el programa único no es que viene alguien de la luna, escribe un programa y todo el mundo ve a ver qué diferencias. No, es la síntesis posible de la diversidad de posturas que existen dentro del Frente Amplio. El Frente es diverso, desde que nació, ahora y va a seguir siéndolo. El tema es que todos los Frente Amplistas tenemos claro que esa diversidad es riqueza siempre que se condensa en una acción Y que no termine unitaria. teniendo dos ministerios de economía, por ejemplo. Ni que hablar. Una ¿Qué cosita faltó? más. Sí. Yo creo que la participación de los frentistas, entre otras cosas, es porque lo que se elige es la convención en la cual el Frente no le da pelota ninguna. ¿tá? Mientras que los blancos, por ejemplo, eligen la Todo. convención, los candidatos posibles a ¿Quiénes van a ser diputados, candidatos? intendentes. Ya estuve en Tiene otra Maldonado, realidad. estoy totalmente de acuerdo. Estoy en Maldonado, estuve en Maldonado ayer todo el día. Sí. Más que una campaña, para empezar, es apabullante la cantidad de publicidad callejera En Maldonado y más que demás acá. en Yo estuve allá Maldonado, también, sobre todo de candidatos del Partido Nacional. Y uno escuchaba los parlantes, las cosas en la... Más que una elección interna, ya parecía Nacional. una elección departamental. Ah, Departamental. departamental. Lo que pasa Ahí es se que están en peleando de realidad quién en va a el ser el interior. diputado, quién va a ser Claro, el pero eso intendente. pasa en se muchos votan- departamentos del y se interior. votan porque se votan las convenciones Claro. departamentales, entonces es Claro. necesario también tener cierto respaldo, por lo menos de un tercio de los convencionales departamentales, si se quiere ser Exacto. candidato Para a después, intendente. exacto. O a intendente. El Frente Frente- tiene otros mecanismos y es cierto lo que dice Alfredo, lo decimos públicamente. Yo arranqué hoy diciendo, creo que finalmente el Frente Amplio está entendiendo ahora que la elección interna es un escalón importante en un proceso electoral único. Hasta el momento le habíamos dado menor importancia de la que tiene. Diego. Mario, vos en su momento hiciste una síntesis de las grandes reformas del Frente Amplio en el primer periodo, ¿no? Las nuevas los dos reglas primeros en los gobiernos. dos primeros. ¿Cuáles ves, en función de esta nueva síntesis que está haciendo la izquierda y el Frente Amplio, que podrían ser las reformas relevantes en un nuevo gobierno? Porque ayer analizábamos los discursos de campaña, de cierre, y Yamandú hablaba de la revolución de las cosas simples, ¿no? Después aparecían como otras visiones. Pero ¿cuáles ves vos que son los desafíos en términos de desarrollo? Mujica apareció por ahí también hablando de si el país no crece, no va a haber plata para financiar otra cantidad de cosas que
que se piensan hacer. ¿Cómo lo ves vos eso? Bien, no, yo creo que claramente cuando el Frente llegó en 2004 por primera vez al gobierno y arrancó en 2005, había en casi todas las áreas había una agenda clara de cosas para hacer que involucraban reformas estructurales. Y creo que sobre todo en los dos primeros gobiernos, sobre todo en los dos primeros gobiernos, hubo un cúmulo muy importante de reformas en prácticamente todas las áreas institucionales y de políticas. Los gobiernos no pueden estar haciendo ese cúmulo de reformas permanentemente, ¿verdad? Porque no tiene sentido, pero hay cosas para cambiar, para avanzar, sin duda. Tú mencionás el tema del crecimiento. Hay que tener una agenda de crecimiento, que en mi opinión este gobierno soslayó. Su obsesión en la gestión económica estuvo en lo fiscal. Los resultados fiscales son bastante mediocres, pero soslayó una agenda de crecimiento. No puso foco en la productividad. Las fuentes de crecimiento son la productividad y la competitividad. La productividad que depende de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de la recapacitación de trabajadores y trabajadoras. No hubo ahí un empuje fuerte. Ahí se utilizó correctamente la ciencia en épocas de pandemia, pero después pasó al cajón de a los que se les retaseaban recursos. En competitividad tuvimos mucho ruido con que íbamos a alejarnos del Mercosur y ir a negociar por la nuestra, por el mundo. Tampoco hubo resultado ninguno, porque evidentemente esa estrategia no iba a fructificar. No se promovió la competencia, al contrario, en un elemento central como el puerto de Montevideo se generó y se entregó un monopolio. Y tenemos un panorama cambiario que es absolutamente desestimulante para la exportación, para la producción, para el empleo. El atraso cambiario hoy es un clamor de cuanta gremial hay en la vuelta. Agropecuaria, industrial, de servicios, de turismo, del sector inmobiliario, de la exportación. Entonces, ahí hay un foco central, tener políticas de crecimiento. Y obviamente la filosofía, la visión del Frente es que hay que crecer y generar también las políticas que permitan que toda la sociedad se apropie de ese crecimiento. Nosotros no compartimos la lógica del malla oro y el derrame, preferimos tener agenda de crecimiento e inclusión, para lo cual hay mucho para trabajar. Tenemos que trabajar en materia de seguridad, ni que hablar la principal angustia de la gente, que no puede ser botín electoral, no puede ser la forma de discutir los temas de seguridad, la chicana permanente. Los temas con el crecimiento obviamente va a venir mejor empleo, empleos de calidad, de salarios razonables. El tema educativo, una verdadera reforma educativa, que no logramos hacerla en el gobierno del Frente y tampoco se hizo en este gobierno. Pero sí volver a la cogobernanza, ¿no? Yo creo que hay que revisar la gobernanza de la educación, volviendo a colocar a los docentes, ¿verdad? Se verá después si es restaurar tal cual estaban las cosas. Es borrar look y volver a lo anterior o a algo nuevo, eso es lo que plantea. Bueno, pero que la participación docente en un proceso de gobernanza de la educación parece ser absolutamente imprescindible. Porque a diferencia de otras áreas donde uno puede diseñar una reforma y poco menos que la implementación se da casi como ordeno y mando, digamos, implementar una reforma educativa implica que hay un ejército de maestros, maestras, docentes que son las que lo implementan. Sí. Entonces, que esos docentes participen tanto del proceso de diseño y discusión de la reforma como del proceso de implementación con vías participativas y de decisión, parece ¿Pero Vergara alguna vez fueron proactivos en alguna reforma educativa? Yo creo que hay un conjunto por el contrario, de docentes han ido que trancando las posibles reformas. Por ejemplo, en el gobierno del Frente, yo digo, no hicimos una reforma integral. Para mí una reforma del sistema educativo necesaria es aquella que genere un sistema educativo que prepare a los chiquilines y las chiquilinas de hoy para afrontar el mundo de hoy y de mañana, que es un mundo mucho más complicado, difícil, tecnológico, incierto, complejo. Creo que el germen de esa reforma fue el Plan Ceibal. Esa es la lógica sobre la cual tenemos que seguir trabajando. Debo decir también que esa es de las poquísimas áreas donde este gobierno mantuvo la orientación, la visión
y los recursos en el tema del Plan Ceibal. Pero no hubo una reforma educativa realmente, ¿no? La transformación educativa de la que se habla se discutió relativamente poco con la comunidad educativa. Terminamos discutiendo si esta materia sí, esta materia no, cuántas horas por semana, si primero, segundo y tercero mejor le llamamos séptimo, octavo y noveno, pero básicamente no cambió más nada, en fin. Entonces no era para tanto. Entonces no era para tanto la oposición que se le hizo a la transformación, o transformó o no hubo transformó. enormes, primero, hubo mucho desconocimiento del diálogo hacia la comunidad educativa, y eso obviamente es malo en cualquier proceso de esta naturaleza. Hubo muchísima improvisación, porque un día salía una circular en una dirección y a los 10 días salía otra circular en la dirección contraria. Yo creo que ha tenido más efectos negativos que positivos, pero que no es una reforma integral profunda, no tengo la más mínima duda. Ojo, sobre estas cosas que venimos hablando, seguridad, educación, el combate a la fragmentación social. Todos sabemos que en los barrios vulnerables es donde el narco tiene caldo de cultivo, donde los chiquilines dejan de estudiar antes, donde el modelo de éxito es el narco. Todas estas cosas no las va a resolver un partido en una administración de gobierno. Bien. Necesitamos diálogo, necesitamos política de Estado. Pensé que iba a decir que se necesitaba un segundo piso de transformaciones. Sí, permítame decir un paréntesis. Sí. No le pongan mucha cosa a ese segundo piso, porque el primer piso es tan endeble que se puede desmoronar Los todo. cimientos no están firmes. Y yo creo que no. Tenemos que hacer una pausa, Vergara, ya venimos. Con Pablo, mucho gusto. Cuando regresemos, Con mucho gusto. la palabra para vos, ¿sí? Ya venimos. Para que no tengas que elegir.